Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta sesión, este acto del Real Instituto de Estudios Asturianos. Esta sesión debería estar presidida por su director, el doctor Ramón Álvarez, director del RIDEA, pero en estos momentos se encuentra en Italia en representación de esta entidad y por ello me ha encomendado como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del RIDEA hacer la presentación de este ciclo de conferencias. Como han visto ustedes, el título de este ciclo de conferencias es realmente muy sugestivo, nuestra joya negra, el azabache de Asturias, y está coordinado por mi colega y compañero Manuel Gutiérrez Fabrol, y, como ya han visto en el cartel, se compone de 4 conferencias que hoy se inicia con la exposición de don Valentín Montecarreño, que está a mi izquierda, con un título también muy expresivo, como se dice, la expansión de los azabaches en Asturias. La próxima semana, el día 11, miércoles, el que les habla pues dará una charla sobre el origen, formación y caracterización vegetal del azabache asturiano. Se continuará la siguiente semana, el miércoles 25 de octubre, también a las 7, como es costumbre, con otra conferencia, en este caso de Manuel Gutiérrez Fabrol y de Carlos Luque Cabal, sobre la actividad minera del azabache en la Marina. Y por último, el ciclo de conferencias será cerrado por María Pérez, azabachera ilustre, con una conferencia sobre el azabache jurásico ayer y hoy, un tesoro único. Como ya saben ustedes también, el azabache es un material carbonáceo de origen vegetal que tiene un significado muy especial en Asturias. Aunque durante mucho tiempo fue Santiago de Compostela la que llevó la palma en el uso y el tratamiento de los materiales y de las esculturas realizadas con este material. Siempre y cuando hay que saber que todo el material utilizado en Santiago de Compostela venía de la zona centro-oriental de Asturias y también de Whitby, de Inglaterra, ¿no? Por tanto, el azabache representa un signo de identidad asturiana y también un signo de nuestra cultura. Y posiblemente, a mi entender, la imagen más consolidada del azabache es la que figura en el cartel que hemos elaborado, en este RIDEA, donde está representado el azabache por la cigua. ¿Qué es la cigua? La cigua es un amuleto, hecho lógicamente con azabache asturiano, con una figura que es la figura de la mano más o menos cerrada, y que teóricamente parece ser que se ponía a los niños para que no les llegase el mal de ojos, el mal agüero. Por lo tanto, también tiene un significado mágico religioso, en este caso el azabache. Personalmente me siento estrechamente ligado a este material, al azabache, por diversos motivos. Entre otros, el haber dirigido en el año 2009, en el curso de verano organizado por la Universidad de Oviedo y el Instituto del Carbón, el INCAR, en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, sobre un título, sobre azabache, con un título muy también llamativo, azabache, recurso natural y piedra mágica, ¿no? También organicé el ciclo de conferencias en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, en este año de 2023, organizado también este ciclo sobre azabache por el RIDEA, por la Asociación de Azabache Jurásico de Villaviciosa y por la organización de Villaviciosa Conciencia. Y como no, pues el haber publicado, investigado en diversos artículos sobre la procedencia y el origen del azabache, ¿no? Esto nos llevó a colaborar con investigadores de la Universidad de Oviedo y del INCAR para la obtención en el 2011 de la norma AENOR sobre las características del azabache de tipo Asturias, que fue publicado en el volumen 302 del Boletín Oficial del Estado en 2011. Por lo tanto, el azabache asturiano ya tiene una norma de calificación, ¿no? También este aspecto de que a mí me llama mucho la atención el azabache es debido a que me siento muy orgulloso porque en el 2019 fui nombrado miembro de honor de la Asociación de Azabache Jurásico de Villaviciosa. En este momento también quisiera recordar a todas aquellas personas que consagraron parte de su vida para la obtención y el manejo de este azabache asturiano, y entre todas ellas quisiera destacar a don Eliseo Nicolás Alonso, que hace ya bastantes años que nos ha dejado y que desde el Centro de Artesanía de Azabache de la Casa Escuela
de Reconco en Grado, pues utilizó el azabache para la elaboración de figuras e imágenes muy variadas. También fue una de las personas que durante muchísimo tiempo luchó para que el azabache fuera reconocido como un bien cultural de Asturias, y por eso lo quisiera reconocer. Para finalizar, quisiera que este ciclo sirviese para que las administraciones, tanto autonómica como nacional, permitiesen la apertura de algunas de las minas de azabache que en estos momentos están obsoletas y no se pueden abrir. Esto lo digo porque los azabacheros ya no disponen de material suficiente para la elaboración de las figuras y las esculturas y de todas las muestras de azabache. Y esto significa que puede haber una desaparición cultural de una materia tan importante como es esta. Por eso espero que las administraciones tengan en cuenta estos detalles para que permitan de alguna manera la apertura de alguna mina, para que los azabacheros dispongan del material. Y nada más, con esto ya cedo la palabra al coordinador del ciclo, el doctor Gutiérrez Falverol, para que presente al conferenciante que nos acompaña, Valentín Montecarrey. Cuando quieras. Buenas tardes. Placer poder contar con algunas personas por el partidín del Oviedo. Claro, aquí mucha gente prefiere ver el partido que asistir a la conferencia, pero bueno, es igual, estamos los mejores. Este ciclo de conferencias fue concebido por dos hechos. En primer lugar, una resolución de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias de incoar expediente administrativo para declarar bien de interés cultural de carácter inmaterial la cultura del azabache, en enero de este año. En segundo lugar, era a propósito de la edición de un libro que está prácticamente en prensa, La minería del azabache de Asturias, que pretende editar la idea, pero que su publicación ha sufrido un cierto retraso, del que soy coautor. Algunos se preguntarán el porqué del título del ciclo, Nuestra joya negra, el azabache de Asturias. Me adelanto a los conferenciantes para descubrir algunos detalles sobre el azabache de Asturias. Se trata, como dijo Tomás, de un tipo de carbón de color negro y brillante procedente de la fosilización de materia leñosa del Jurásico Superior, con una singularidad especial al haber absorbido hidrocarburos y provocando con ello una carbonización peculiar, de manera que sus características son excepcionales, lo convierten casi sin ninguna duda en el mejor del mundo, junto al de Whitby, en el condado de Yorkshire del norte, en Inglaterra. Está constatado que ya se explotaba el azabache aquí en Asturias en el siglo XIII, mucho antes que los yacimientos de Ulla, que no se citan hasta el siglo XVI, y realmente su explotación en serio ya empezó a finales del XVIII y principios del XIX. Forma parte, como también dijo Tomás, de la iconografía que se elaboraba en Santiago de Compostela, veneras, santiagos, cruces, higas o, como decimos en Asturias, ciguas, para vender a los peregrinos, con material procedente de Asturias, ya que en Galicia no existe azabache. La conferencia de hoy, titulada La expansión de azabaches de Asturias, corre a cargo de mi amigo Valentín Montecarrey, uno de los mejores conocedores del azabache asturiano, cuyas investigaciones se remontan a medio siglo. Además, como tendrán oportunidad de escuchar, es un brillante comunicador. El conferenciante cursó estudios de magisterio, obteniendo el premio fin de carrera y el número 1 de la promoción nacional. Obtuvo diversos galardones literarios, pero acabó orientando sus trabajos hacia una temática etnográfica, centrándose de modo especial en algunos oficios. Ha organizado exposiciones y pronunciado numerosas conferencias sobre artesanía asturiana, principalmente centrada en azabachería.
Publicó diversos libros sobre cerámica de azabache. Asimismo, colaboró en periódicos, revistas y televisión. A destacar entre sus obras, en mi opinión, El azabache en Asturias, 1984, Azabachería Asturiana, 1986, para mí un libro magistral, o El azabache, piedra mágica, joya, emblema jacobeo, 2004. Fue miembro fundador de la Asociación Azabache de Villaviciosa de Asturias y miembro del Grupo de Investigación Azabache y Leño Fósil de la Universidad de Oviedo. Valentín, cuando quieras tienes la palabra. Pues muchas gracias. Nos vamos a retirarnos. Muy bien. Bueno, pues vamos a referirnos un poco a esta piedra, que llamamos piedra tan singular y tan asturiana, tan nuestra, los derroteros que a lo largo de la historia tuvo. Una cosa tan aparentemente insignificante como un trocito de azabache, pues una vez transformado, pues viajó prácticamente a lo largo del tiempo por todo el mundo. El azabache aquí ya tenemos desde épocas prehistóricas, el Paleolítico superior, ya se trabajaba, porque aparece, por ejemplo, la cuenta de las Caldas, en la cueva de las Caldas, con 15.000 años de antigüedad. Posteriormente, ya en el Monte Areo, es una piedra trabajada que aparece en todas las culturas que hemos tenido, la cultura castreña, la romanización, en época visigoda, en época árabe, en época visigoda no hay muchos testimonios, en época árabe sí, y posteriormente ya viene lo que digamos la expansión a nivel mundial del azabache, que se produce por dos motivos fundamentalmente, de los que hablaremos después. Uno son el fenómeno de las peregrinaciones jacobeas y otro es el descubrimiento de América y cómo se marcha el azabache hacia allá. Bien. Los estudios últimamente, bueno, parece que vamos avanzando, tanto Tomás como Manuel Claverol y su compañero, en fin, todo el mundo está intentando ir aportando nuevas investigaciones, nuevos datos, bueno, cosa que sí necesitábamos porque no teníamos mucho conocimiento de lo que había sido el azabache. En cuanto a excavaciones, últimamente, en los últimos años, pues aparecieron algunas piezas muy interesantes, como esta cigua, esta mano, hablaremos del amuleto también, que apareció en Grao, unas excavaciones que hizo el arqueólogo Rogelio Estrada, y otras que esta apareció aquí en la ampliación del Museo de Bellas Artes, una higa cuádruple, había higas cuádruples, hablaremos de ello porque es un tema muy interesante. Apareció aquí en la calle de la Rúa, apareció un bote, un ungüentario que es una piedra excepcional porque no se conocen en azabache, y también aquí en la ampliación del Museo de Bellas Artes, y estas son algunas piezas que aparecieron en excavaciones que se hicieron en Villaviciosa, en lo que se supone eran los talleres artesanales. Eran piezas, sobre todo cuentas, una tipología muy variada de cuentas de azabache para collares, rosarios, ahí tenemos una serie de cuentas. Bien, quiero decir que poco a poco vamos aumentando nuestro conocimiento sobre el tema. El azabache se usa ya he dicho, en épocas muy tempranas. Como era un material relativamente escaso, aunque aquí disponíamos de abundancia, por su brillo, por su ligereza,
tenía unas connotaciones pues misteriosas, mágicas. Se le consideraba entonces un material de prestigio. Era un material solo al alcance no todo el mundo, de los demás arriba. Así aparecen en túmulos, en necrópolis, siempre en enterramientos, aparecen en toda España, no solamente aquí, en toda España, azabaches diseminados no solo de origen asturiano. Hay otros azabaches que se usaron en otros tiempos, el azabache de Teruel, algunos lignitos y demás. Genéricamente se le llamaba todo azabache, pero bueno, España está sembrada en épocas prehistóricas y las primeras épocas de la historia de enormes cantidades de materiales que se encuentran, pues eso, en dólmenes, en tumbas, en montones de sitios. Bien, este fue un uso de lujo. Enseguida se le dio un valor mágico y protector. El azabache fue estudiado por San Isidoro, previamente por Plinio, por Dioscórides, por muchos Benbuclaris, médicos árabes. Todo el mundo le dedicó, algo tendría, ¿no?, que le dedicó una especial atención. ¿Y qué decían del azabache? Pues médicamente valía para cantidad de cosas. Quemándolos se desprendía el humo, se sabía si la mujer era virgen o no era virgen. Se conocía la epilepsia, la persona que podía desarrollarla o que la podía tener. Cocido en vino curaba los males de dientes y los lamparones. Los lamparones eran unas inflamaciones de los ganglios linfáticos y demás. Problemas de salud, muchos se curaban para la vista se usaba como colirio molido. Tenía una cantidad de aplicaciones tremendas. Incluso aquí hubo un boticario, creo que fue en el 17, que acabó en juicio porque le prescribió a un paciente azabache molido. Creo que era un problema de riñones y era buenísimo. El señor se murió. Molió azabache, lo bebió y no sé qué, el señor falleció por esa u otra causa, pero el boticario sí fue a juicio. Es decir, que se le atribuyen al azabache una cantidad de propiedades tremendas. Y además, la propiedad protectora. Es una sustancia que protege. Esto ya también desde un principio. Se considera un amuleto, cuya consideración aumentan los árabes, porque los árabes eran firmes defensores de la creencia del mal de ojo. Mahoma escribió que el mal de ojo existía. Y los árabes usaban, por ejemplo, cuentas de azabache, cuentas de bolitas de azabache a los niños para protegerles el mal de ojo. Esa creencia es una creencia generalizada, no es muy antigua, ya egipcia, pueblos del Mediterráneo, ya los romanos tenían grandes. La higa ya la usaban los romanos como amuleto contra el mal de ojo. Pues en España llega un momento que tiene un uso el azabache pensando en esa creencia extensísima, lo veremos después. Un uso que hasta hoy nos llega, aunque parezca mentira. Hay mucha gente todavía que cree firmemente en el mal de ojo y que tienen su manita, su cigua, que se quebró, se rompió. Y la creencia es que cuando hay un mal de ojo, el azabache absorbe esa mala energía y se rompe, con lo cual defiende pues a la criatura, a la persona, a quien sea. Esa creencia todavía, no como antes, pero sí hay gente que sigue creyendo y gente preparada, quiero decir que no es hay gente de toda condición que siguen creyendo y siguen utilizando la mano de azabache. Bueno, hechas estas consideraciones, el azabache asturiano de Villaviciosa
¿Cuándo empieza a extenderse? ¿Cuándo empieza? Es precisamente con las peregrinaciones jacobeas. En el siglo XII, XIII, el azabache de Asturias conoce un impulso importantísimo. Las peregrinaciones jacobeas, bueno, empiezan siglos antes. Los tenderos que rodeaban la ciudad de Santiago, pues tenían sus negocios, tiendas, muchas siguen muy activas, no las mismas, pero en el mismo sitio, y vendiendo sus cosas al peregrino. Empiezan a vender conchas naturales de la Vieira. Es un negocio floreciente. ¿Por qué se asocia la Vieira al Camino de Santiago? Hay muchas teorías. El nacimiento de Venus se asocia a la Vieira, el renacer a la vida, pues hablan de Venus como el camino que nos lleva hacia el oeste al peregrino. La Vieira, hay leyendas en el Códice Calistino de caballeros salvados por Santiago y cubiertos de... Hay muchas historias. Hasta hay quien dice que como era la pieza perfecta para el peregrino, beber de una fuente una vez. Bueno, el caso es que esa Vieira empieza a ser utilizada por los peregrinos. Llegan a Santiago en cantidades ingentes y todos se llevaban la Vieira. De ahí al paso siguiente hay muy poco. ¿Cómo podemos mejorar nuestros beneficios? Pues podemos hacerlas en metal, lo cual va a dar un rendimiento mayor a nuestros negocios. Empiezan a hacerlas en metales baratos, en plomo, en estaño, y para los acaudalados que entonces iban podía ser en plata y en oro, pero básicamente en metales baratos. De manera que el negocio, que va muy bien, se constituye en gremio en el siglo XIII. Es el gremio de los concheros, un gremio potente, pero llega un momento en que alguien dice, oye, podríamos seguir mejorando el negocio y sacando mayor rendimiento. Pues piensa en el azabache. El azabache era una sustancia, pues eso, de categoría, de clase, de protectora. Tenía un montón de significaciones que, oye, y lo tenemos aquí al lado, en Asturias. Efectivamente, decía Manuel antes, Tomás, en Galicia no hay depósitos. No, estaban aquí. Lo tenían al lado de casa. Empiezan a ensayar con las conchas de azabache. Y les va bien el negocio. Es un negocio lucrativo, son piezas bastante más caras, y los concheros, aquellos que se dedicaban al metal, empiezan a pasarse a ser azabacheros. Los concheros azabacheros. De tal manera que iba también el negocio que fue olvidándose el gremio de los concheros primitivos y acaba absorbido por el gremio de los azabacheros. Este gremio, en el siglo XIV, tiene las primeras constituciones, es un gremio potentísimo, amparado por leyes, por la Iglesia, con unas, no se podía meter el azabache en Santiago sin declararlo, nadie podía vender, en fin, un gremio muy potente. Este gremio, pues, absorbe, ya digo, a los concheros y se crea la cofradía de los azabacheros. Hay un intercambio de azabacheros asturianos hacia allá a enseñar el oficio, de gallegos hacia aquí a conocer el oficio y a encargar piezas a los de aquí. Las más vendidas inicialmente eran las conchas, que llevaban todos los peregrinos. Estas conchas, tanto ya naturales como de metal, como de azabache, están repartidas desde Dinamarca por toda Europa.
en cantidad de tumbas de peregrinos aparecen con su concha. Volvían a su tierra con su concha. Bien, pues los azabacheros, ya digo, que se fusionan, o sea, preparan este gran gremio y empieza un comercio del azabache nunca visto, ni en Galicia, que era relativamente nuevo para ellos, y aquí. Son los 2 o 3 siglos de abundancia en el bien vivir de los azabacheros, que era, quitando la agricultura y ganadería, era la industria más potente del concejo de Villaviciosa y muy potente en el concejo de Gijón. Se dedican a trabajar azabaches para Santiago de Compostela. Todo peregrino llegaba a Santiago, se compraba la concha de azabache, el que podía, tenía más capacidad, se compraba en Santiago y demás. Es la época de los famosos azabaches compostelanos. La escuela compostelana es una escuela que ha creado unos azabaches maravillosos de todo tipo. Pero Asturias, Gijón y Villaviciosa participaron muy activamente en la elaboración, no de materiales sencillos y baratitos, la joyería popular, no, de piezas de altura. Eso está en los inventarios que recoge Osma en el año 16, me parece, en 1916, en su catálogo de azabaches, todo lo que se encargaba Asturias. Santiagos de azabache, un montón de cosas, que precisamente aquí apareció un trocito en estas excavaciones del Bellas Artes, un trocito de un Santiago de azabache. Se hacían aquí también para allá. Aquí vemos un portapaz, son piezas de altura que se hacen en Santiago. Santiago tienen un montón de azabacheros que básicamente son tenderos. Se surtían de lo que servían desde Asturias. Son pedidos de decenas de miles y miles y miles de piezas. Decenas de miles se pedían en Asturias, que se servían. Y allí hacían las piezas importantes, como este portapaz. Son piezas fantásticas de azabache, portapaces, que este concretamente pues tiene 500 años y está como el primer día. Ahí la calidad y la estabilidad de nuestros buenos azabaches. Ahí tenemos otro portapaz, y hacían cruces procesionales. Esta es una gran cruz que está en la Catedral de Santiago de Compostela, en el tesoro de la catedral. Una cruz de azabache magnífica. Va dorada. Las normas en Santiago prohibían dorar para tapar imperfecciones en las piezas, para no engañar al peregrino con un mal azabache. Pero había ciertas piezas de, digamos, super lujo, como son estas las compraba la propia iglesia, que sí iban doradas, porque ahí le daban un plus de vistosidad y demás. Bien, esta es de la catedral, esta es otra cruz, creo que es de Santa María de Conforto, en Lugo, cruces procesionales en azabache. Esta está en el Museo de Pontevedra, son unas cruces magníficas. Todas estas se elaboraron en estas épocas. Esta es una cruz de altar, por esta época en Santiago de Compostela. Y después vienen las piezas de lujo para los peregrinos, que son los Santiagos peregrinos. Ahí tenemos un ejemplo de un Santiago con 2 orantes. El Santiago es la máxima expresión y la mejor pieza que se podía llevar el peregrino. Eran piezas muy caras, eran piezas de 8, 10, 15 o 20 centímetros y se envolvían con mucho cuidado en paja, iban en unas cajas de madera, y los peregrinos pudientes las llevaban a sus países de origen o a sus pueblos de origen, y las colocaban pues en la capilla si tuvieran, o en un sitio de la casa que hacía de pequeña capillita y demás. Era la certificación de haber hecho el camino. Ahí tenemos un Santiago peregrino. Y ahí tenemos
fueron piezas, muchas de ellas encargadas aquí. Aquí se hicieron muchísimas piezas. Eso hasta hace pocos años lo callaban en Compostela. ¿Es todo compostelano? No. Hay una cruz en Orense, una cruz procesional maravillosa, que siempre se dijo que era compostelana, hasta que hace unos cuantos años apareció la factura en los archivos y era una cruz de origen leonés. En León, aprovechando el fenómeno de la peregrinación, fue un potente centro azabachero. Se surtían también en Villaviciosa y en Gijón, está documentado, y se aprovechaban del paso del camino y además fabricaban piezas para Santiago. La demanda era tan inmensa que no daban abasto ni aquí, tenían que recurrir a León. Incluso algunos talleres de La Coruña, pero que tenían problemas, porque trabajaban azabache falso, azabache de mala calidad. Bueno, había quien también lo pretendía meter en Santiago. Hay un acta de un azabachero de Cagüeñes, que no es muy conocida de ese acta, donde lo juzgan en Santiago, a él y a un compañero, apellidaban Rubiera, un apellido muy extendido en la parroquia, ¿no? Rubiera. Y los juzgan por llevar un montón de rosarios de azabache falso, que decía. Azabache falso era azabache barato. Azabache con imperfecciones, azabache con impurezas, azabache que no te podías fiar de él, porque a los 2 años o 5 años o 30 años podía quedar descompuesto. Era mal azabache. Se traficaba lo que se podía. Entonces, estos son unos santiaguinos, no solamente eran los santiagos para llevar en la caja, para el altar, estos eran unos pequeñitos santiagos que se hacían para coserlos al ropaje. Aparecen santiagos en tumbas de este tipo, los santiaguiños que decían, para colgarlos. Bien, de manera que no es raro tampoco encontrarnos por todos los museos de Europa con santiagos peregrinos, en París, en Italia, en Alemania, todo, porque fueron azabaches que viajaron en su día a estos lugares. Ahí tenemos unos medallones, bueno, y llega un momento a finales del siglo XVI en que la azabachería conoce un declive importante porque las peregrinaciones decaen paulatinamente, pero empiezan a decaer en 1590 por ahí. El siglo siguiente va a ser un siglo de bajada, porque guerras de religión en Europa, España se quiere blindar contra los protestantes, cierra fronteras, la pragmática de Felipe II, donde regulaba un montón de aspectos, incluso de la peregrinación, se restringe la entrada de extranjeros, las peregrinaciones van decayendo, y esto lo nota Santiago y empieza un declive que va a tardar, todavía va a estar en actividad fuerte, pero cada vez más menguada a lo largo de todo el siglo XVII. ¿Y a qué se dedican en Santiago? Entonces, si la oferta para los peregrinos disminuye, ¿en qué trabajan? Empiezan a trabajar en piezas de lujo, piezas bellísimas, piezas importantes, para señores, para la nobleza, para la iglesia, para muchos sitios. En Asturias, ¿qué pasa? Que en Asturias notan esa mengua de pedidos. Bueno, esa mengua de pedidos, pues la van a compensar con América, el mercado de América. Aquí tenemos unas tallas bellísimas, caladas. Es muy difícil calar el azabache porque se fractura con mucha facilidad. Hay que tener mucho cuidado y ser muy fino. Pero observemos que ahí están las higas de azabache en una figura. La iglesia llega un momento en que la higa, por el siglo XVII, por ahí, se generaliza entre los cristianos, pero de una manera brutal. La iglesia la prohíbe, porque es supersticiosa. ¿Qué hacen los cristianos?
Bueno, usar una de cal y una de arena. Voy a pedir un santo tallado, pero vamos a adornarlo con unas manitas de azabache, por si acaso. Ahí tenemos, parece un San José, creo que es, abajo el Santiago peregrino a caballo, pero a los lados 2 manos por delante y 2 manos por detrás. El por si acaso va a estar siempre presente en el uso de la higa de azabache, en el uso de la higa de azabache. Es una época de desarrollo de medallones, ya para uso, no para afuera, uso de la tierra. Medallones de Santiago peregrino, de Santiago Matamoros, y son estas piezas de altura, una cajita calada maravillosa. Esta es otra caja, son cajas excepcionales, eran cajas de lujo a las que se dedicaban los azabacheros que había en Santiago. Cada vez eran menos, Llega un momento que los azabacheros de Santiago acaba la cofradía por desaparecer, y en el catastro de Ensenada, a mediados del 18, creo que hay 4 azabacheros en Santiago de Compostela. O sea que el declive fueron varios siglos muy intensos, pero el declive les llegó. Sin embargo, en el catastro de Ensenada, pues yo creo que hay 100 y pico, entre Gijón y Villaviciosa, no me acuerdo ahora, son 100 y pico personas dedicadas a hacer la joyería que se va a marchar por toda España, joyería popular, manos de azabache, eso es un amuleto del que se fabrican cantidades ingentes, dedicado a España y a América, como veremos. Estas parecen ser piezas de examen en Santiago para pasar de oficial a maestro. Había que demostrarlo, y había que tallar. Después estas son cuentas, los collares de azabache, siempre con la omnipresencia de Santiago o Cristo, los rosarios y collares de azabache. Y ahí tenemos un ejemplo de la mano de azabache, del siglo XVIII, del primero del XVII, un santo arriba, la mano abajo, que no fallase. Ahí tenemos otra parte que está incompleta, y ahí tenemos las higas, las famosas y grandes higas de azabache, que se adornan con motivos florales, la luna, simbología, hojas, todo. Se intenta desfigurar la mano, por si acaso, pero así puede colar con más facilidad. Esta es moderna, con el apóstol Santiago. Y aquí tenemos el uso de la higa, en la época donde todo el mundo, desde la realeza hasta el último habitante del lugar más apartado. Ahí tenemos a Velázquez, que retrata a Felipe Próspero, que lleva en el hombro una mano de azabache. Los llenaban de amuletos a los príncipes y a los infantes y a las infantas. Tenía una salud quebradiza, y entonces les ponían la garra del tejón, el cuerno del jabalí, la mano de azabache omnipresente. Ahí tenemos a la infanta Ana, un cuadro de Pantoja de la Cruz, una enorme mano de azabache, el crucifijo y después un montón de amuletos. Era el símbolo protector que llegaba a todos los estratos sociales. Es esta época, por el 17, así, donde en Santiago también se realizan, además de esas grandes tallas, magníficos collares de abadesa. Los que usaban las abadesas en los conventos, unos collares maravillosos, grandes, hasta de 2 metros, les llegaban hasta por las rodillas, con muchas hiladas, muchos temas jacobeos había. Ahí tenemos otro collar de abadesa, se ven las vieiras entre los corazones aventanados, en fin, collares bellísimos, de los cuales se conservan buenos ejemplares.
ahí tenemos una quinta angustia, esta está en el Museo Arqueológico Nacional, una Santa Clara, creo que es. Aquí, estas son tallas ya de toda esta época. Esta es una pila de agua bendita maravillosa, una obra preciosa que está en el Museo de las Peregrinaciones en Pontevedra. Y ahí tenemos otra prueba de examen de esta época en Santiago, donde se ve la habilidad del artesano. Es un San Sebastián asaeteado y con unos calados impresionantes. Esta está en el Instituto Valencia de Don Juan, en Madrid. Y esta pieza, un ornamento religioso muy bonito, precioso, en el Museo de Lugo. Ahí tenemos algunos crucifijos importantes y muy interesantes, arquetas. Si tienen oportunidad en el Museo de Pontevedra, tienen la mejor colección de azabaches. Es una maravilla. El Museo Provincial de Pontevedra está en el casco antiguo. Ahí tenemos una Inmaculada. Son piezas cuando Santiago deja de atender prácticamente a las peregrinaciones, y este crucifijo, que está considerada la obra cumbre de la azabachería, la Cruz Pastor, un crucifijo maravilloso, que está en el Museo de Pontevedra. Es algo extraordinario. Esto está en Madrid y es curioso, es un sello signatario que lleva grabado, soy de, no me acuerdo el nombre, fulanito tal, párroco de Fíos y Nevares. Dos parroquias o dos pueblecitos detrás del Sueve, en Parres, cerca de Riones, de la capital. Un sello signatario. Soy del párroco de Fíos y Nevares. Una pieza excepcional. Es decir, piezas de lujo a las que se dedicó seguramente Santiago de Compostela. Bueno, esa disminución de peregrinaciones, ya dije que voy a correr, afecta a Asturias de manera muy importante. ¿Qué pasa? Los asturianos empiezan a llevar azabaches a América, ya desde bien temprano. Aquí tenemos un cinturón taíno, es una cultura que se extingue, estaba en la República Dominicana, entre los caribes por un lado, las infecciones, las enfermedades que llevan los españoles acabaron desperdigándose por Cuba y tal, una cultura de indígenas. Este es un cinturón de un jefe taíno que se conserva en Viena, pero tiene cuentas de azabache, cuentas facetadas, ahí donde las orejeras en una le faltan, en la otra se ve, sí. Y había alguna más. Cuentas de azabache. ¿Qué me dice eso? Que las exportaciones de azabache hacia América fueron prácticamente ya inmediatas. Cuando empezó a bajar Santiago, vamos a unos azabaches por España, sobre todo lo que eran collares e higas, la joyería popular, algunos rosarios, pero el grueso se marcha a América. Autores asturianos tienen documentadas las exportaciones a América, y en América hay documentación en Guatemala, en Colombia, cuentas de Asturias, España. Es una mano de azabache del nieto del fundador de Santa Fe, en Argentina, de Blasco de Garay. Cristóbal de Garay fue enterrado una mano de azabache muy deteriorada, que tenía una particularidad: ese agujerito que tiene en el cabo de la mano debía ser para guardar algún relicario, pero es una mano de azabache. Estos son pendientes con lujosos, con oro y demás, que aparecen están en el Museo Isaac Fernández Blanco en Argentina, es decir, joyería. Posiblemente todo este tipo de azabaches montados lujosamente se montasen allí por la gente pudiente de allí. Es decir, los azabacheros aquí mandaban el azabache elaborado,
y allí montarían lo que hubiese que montar. Las primeras colonias españolas, los primeros asentamientos, dan muchísima información sobre los azabaches. Las excavaciones aparecen siempre con mucha frecuencia azabaches asturianos. ¿Qué piezas, básicamente? La Cruz de Santiago. San Agustín, en la Florida, fue por el Avilesino, fundada por Pedro Menéndez de Avilés, que era miembro de la Orden de Santiago. Bueno, pues las cruces de Santiago aparecen con mucha frecuencia. La omnipresente cigua de azabache, ahí está. Una cuenta rota, que puede ser de rosario o de collar. Y abajo son las cuentas que tuvieron mucha fama, sobre todo cuando en la época de las peregrinaciones, los tréboles. Se hacían gargantillas de tréboles con esas piezas. Aquí vemos en Santa Elena, en Carolina del Sur, más higas, higa doble, esta, doble o triple, no, doble me parece. Otra Cruz de Santiago y otra cuenta de tréboles. Lo de por qué una higa doble o cuádruple como la de aquí al lado, o sextuple como alguna que apareció en el monasterio de Santa Clara la Vieja en Coimbra hace pocos años, por la necesidad de gente de protegerse del mal por todos los lados. Eso es una, yo del mal de ojo me protejo por aquí, pero por aquí, por todos los puntos cardinales. Hágame usted una higa doble o triple o cuádruple. La de aquí es una joyita pequeña, pero es una auténtica maravilla. Estas son más toscas. El material que se manda generalmente a América es bastante tosco. Es tosco, de barata facturación y demás, pero muy abundante. En estos asentamientos, por ejemplo, en Florida, los indios apalaches, los apaches no, los apalaches, se descubren tumbas de indios apalaches con las manos de Villaviciosa, de Gijón, enterrados con las cibas, claro. Imitaban al conquistador, las costumbres del conquistador, pero la higa es curiosa. Es un poco la tipología de las piezas que aparecen en los asentamientos, especialmente en Estados Unidos, en la zona de las Carolinas, de la Florida, y muchas. Y aquí hay un cuadro, vamos a ver, donde la figura esta, de la izquierda, bueno, aparece con una cuenta con una gargantilla de tréboles de azabache, el trébole que llamaban aquí, de azabache, muy popular y muy extendida. Colecciones ingentes aparecen en tumbas, ahí tenemos en San Luis, en la Florida. Manos sencillas de todo tipo, perforadas para colgar con anilla y otras para ponerle un casquillo de metal. Se extiende el uso de la mano en América, es un uso que llega desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Una cantidad tremenda de países, fue un amuleto que acogieron, y hoy, por ejemplo, los brasileños también, de la mano de los portugueses, porque los portugueses bebían de nuestras costumbres y tenían nuestros azabaches, incluso ellos elaboraban algo de azabache que tienen por el Cabo Roca o por esa zona, pero bueno, lo llevaron a América. Y piensa uno cuando ve estas higas brasileñas, las higas de Brasil, no. Las higas fueron de aquí a allá y ellos enseguida adoptaron la costumbre. Estas son cuentas que están presentes en toda América, cuentas de rosarios y cuentas de collar. Algunos anillos, piezas raras, este anillo, el medio anillo de arriba a la derecha es de azabache, los otros son de metal. Aparecen anillos de azabache. Por cierto, si un día van por Vegadeo a Lugo y suben, tienen ahí el castro de Viladonga, a mitad de camino, que tiene una colección de azabaches
del siglo IV, época romana, el castro aquel, de anillos de azabache que son una preciosidad, Bueno, las cuentas de azabache enseguida son adoptadas, por ejemplo, por los mayas. Los mayas tenían unos chachales, unos collares que llaman chachales, es una voz onomatopéyica, chal, 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 chal. Tenían conchas, piececitas, llegan los españoles, le añaden monedas de plata y le añaden bolas de azabache, que se hacían en Asturias. Bolas facetarias, eran carísimas. Enseguida se incorporan a estos collares, que son muy populares y muy valorados, porque pasan de padres a hijos, de generación en generación, y van aumentándolos, mejorándolos, ¿eh? Los azabaches de hoy son plásticos, claro, con el fin cuando se independizaron, dejaron de enviarse azabaches y los sustituyeron por piedras negras o en fin, con otras. Ahí tenemos otros dos chachales con cuentas y monedas, uno de azabache. Las cuentas de azabache fueron muy populares desde, lógicamente, que llegaron los españoles. Ahí tenemos un conjunto de higas que están en la República Dominicana, en el Museo de las Atarazanas. Parece que salieron ayer del taller. Bueno, estuvieron sumergidas 250 años en el mar y ahí están, impolutas, proceden del hundimiento de un galeón, el Tolosa, que se hundió en Samaná con un temporal y llevaban mercancía, se llevaba. La central en América inicialmente era Cuba, desde Cuba ya distribuían, pero después ya iban directamente materiales a muchos otros países. Esta pieza es una mano extraordinaria, es fina, no es una mano popular y barata, y parece que la hicieron ayer con azabache de Villaviciosa. No tiene una impureza. Bueno, este material estuvo bajo el agua 200 y pico años, como esta cruz. Esta medalla ya es más sencillita, son medallas. Este es un ornamento religioso muy bonito, que tiene su interés. Lo colocaban en ceremonias religiosas el sacerdote en sus vestimentas, calado también, procedente de ese rescate. Este es un collar de onís, creo que es azabache y oro, un collar magnífico donado a la Catedral de Santo Domingo. Bueno, la nobleza, cuando había un favor, había que pedir, había que dar gracias por una enfermedad, hacían una donación, con azabache, una pieza extraordinaria. Bien, y estas son las típicas manos aquí del 18, llevadas allá y montadas por gente con posibles. Van con oro, con perlas, van con piedras preciosas. Y están en la catedral. Proceden de donaciones. Este conjunto de pendientes está en la Catedral de Santo Domingo. Son un montón de pendientes. Parece que son los pendientes que sale uno aquí a la calle Uría, los tradicionales asturianos. Allí están, pero son del siglo XVIII, procedentes de donaciones, que los españoles o que fuera, azabaches asturianos. Pero además toda la tipología es exactamente la asturiana. Pendientes de lágrima, pendientes con el cabujón, pendientes de gallón. Aquí está. Es una colección maravillosa. Está en la Catedral de la República. Estas son, bueno, algunas medallas baratas. Tanto en Colombia como en México, pues la costumbre, el Día de los Muertos y algunas festividades, era acudir al cementerio, celebrar la fiesta, comer y demás, y llevar los rosarios colgados, dicen los documentos, con las carísimas cuentas de azabache. Hacia México hubo azabaches todavía hasta principios del siglo XX. En los grandes mercados de México se vendían manos de azabache con procedencia asturiana. Otro país donde caló el azabache fue Venezuela.
¿Ahí qué hicieron? Se suspendieron los azabaches hispanos, ¿no? Cuando se independizan. El último fue Cuba, que con Castro, desde aquí se mandaban azabaches allá, bastantes. Cuando llegó Castro al poder, se cortó el envío, prohibió las exportaciones de estas cosas. Pero aquí enseguida, en los años 50 y demás del pasado siglo, ya buscaron negocio en la Florida, a la colonia cubana. Hubo unos momentos ahí del año 50 al 70 de expansión en Careñes y Villaverde. Exportaban todos hacia la Florida. Bueno, Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela? Se apoderaron de nuestras piezas. Se deja de enviar azabache, pero ellos encuentran su azabache, que es un fósil vegetal, ¿no, Tomás? Es de origen vegetal, que se extrae del río Negro, del río Orinoco, en algunos lugares del Caroní, y repiten la tipología básica de las manos de algunas de nuestras épocas. Hacen sus collarcitos y demás, y con sus medallones. Esto fue en Ciudad Bolívar, unas fotos que les hice a un taller, al indio Macú. Trabajaban al aire libre con esmeriles, tragando polvo, yo no sé cómo acabarían estas, pero ingentes cantidades. Tuvieron la vista de apoderarse en Venezuela del mercado de la Florida, es de ellos, ahora mismo exportan a muchísimos lugares. Todo lo que perdimos nosotros, por circunstancias que fueran, lo supieron hacer ellos, porque ahí estoy en Ciudad Guayana, un vendedor ahí con un montón de manitas montadas, ahí exportan a todo el mundo. Materia prima tienen suficiente porque se tiran al río, bucean un poco y sacan piedras, así, y con eso. Es un material, lo llaman azabache, a lo nuestro dicen que es plástico porque brilla mucho, que el azabache es lo de ellos. Bueno, de todos modos, herencia española. Una mano brasileña, también originaria de aquí, y bueno, azabaches por toda América. En muchos museos de América se pueden ver azabaches de origen asturiano, de la época colonial, del siglo XX. Pero el azabache también conoció otra vía de escape, el azabache en bruto, el siglo XIX. Muere el príncipe Alberto, la reina Victoria, se pone de luto por unos azabaches que hacían en Whitby, y todo el mundo inglés a comprar azabaches. Hay una demanda tan inmensa. Whitby es un pueblecito que tenía 20 azabacheros, 30 azabacheros. Ojo, tiene una tradición ya romana, Ojo, el Museo de York tiene un montón de azabaches que se hacían para los romanos en Whitby, porque tiene un azabache similar al nuestro. Creo que no está bañado, Tomás nos lo dirá el próximo día, por hidrocarburos, por tanto no será la estabilidad. De todos modos, desde aquí se empieza a mandar azabache en bruto, cantidades ingentes, lo aprovechan la circunstancia de que allí no daban abasto, las minas no producían más, llega a haber 1.500 azabacheros en una villa relativamente pequeña, y hay que mandar azabache. ¿De dónde? Pues de aquí. Los vicecónsules que estaban aquí, primero Pellington, después Arturo Lovelace, vicecónsules ingleses que tenían sus intereses, minas y demás, ven el negocio y a mandar azabache. Es una época donde Villaviciosa, Oles, conoce un cierto bienestar, dura 30 o 40 años, hasta finales de siglo, después decae un poco y después comienza otra vez hasta el año 25. Hay dos épocas ahí donde se mandan ingentes cantidades. Esta es una medalla de luto inglesa, estos son broches ingleses, estos se venden y es fácil hacerse con ellos, son piezas del siglo XIX, muchas de ellas, si no casi todas, hechas con azabache asturiano.
ellos no quieren reconocerlo, pero los documentos de las exportaciones, ya nos contará también Manuel Claverol y compañía cómo estaba el tema entonces. Eran ingentes cantidades. Estas son las clásicas piezas victorianas que hoy, yo me acuerdo de haber comprado un montón de ellas y a buen precio y preciosas, que tengo en el Museo de Geología, por cierto, a ver si las voy a recoger porque llevan ahí 10 o 12 años. Ustedes ponen, por ejemplo, en eBay, Whitby Jet, y ahí se vende la intemerata. Azabaches victorianos. Hay muchos y no engañan. No compren un azabache en Sudamérica porque lo van a engañar. Compren un azabache de Whitby porque además van pintados al óleo, con nácar, son piezas muy bonitas. Esos son algunos de los tipos. Bueno, quiero decir con esto, ahí está un taller inglés, eran numerosísimos, 1500 artesanos trabajando, pues ya, y esa época de prosperidad, pues ahí tenemos algunos documentos de las minas de azabache de Oles, estaban lógicamente legalizadas, en fin, se anotaban los diarios de las minas, ahí está el libro de las cuentas, de las minas, de este vicecónsul, los diarios de las minas. Quiero decir con esto que también el azabache bruto se expandió. Tenemos azabaches trabajados pues por toda Europa, tenemos azabaches trabajados por toda América, tenemos azabaches en bruto pero trabajados, pero son azabaches de aquí, pues en toda Inglaterra. Y posiblemente allá en la India, que habían llevado en su momento en las colonias inglesas, porque aquello de la época de la reina Victoria fue una chifladura y eran unos pedidos ingentes. Bueno, aquello fue tremendo. Esto es uno de los portapaces. Después tenemos ya en algunos museos, sobre todo de Estados Unidos, hay piezas, pero que vinieron a principios del siglo XIX, ya saben que vinieron muchos magnates a España, filántropos, gente con dinero, venían a comprar arte a España. Bueno, pues algunos tuvieron el buen gusto, que es una pena que estén allí, pero bueno, de llevarse, me parece que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, se llevaron azabaches. Este está también en el Museo Metropolitano de Nueva York, es un azabache, es un Santiago espléndido, es una pieza espléndida. Son botes de perfume, es la única pieza, este bote de perfume, que podría asociar un poco a la que apareció aquí, al lado de la catedral, en el Museo de Bellas Artes. Aquel bote de perfume no tiene esta configuración, pero bueno, el fin de ellos era similar. No conozco muchas más piezas de este tipo. Un Santiago de estos, el de la izquierda, está en Virginia, el otro está en Boston, está perforado, si lo ven, por arriba y por abajo. A este lo dedicaron a colgarlo en una vestidura. Una talla grande, una pena, pero bueno, así debió ser. Bueno, y estos son collares. Y últimamente ya acabar, que me estoy decir, aquí tienen el Instituto Valencia de Don Juan y Madrid, una colección extraordinaria. Tienen unas higas de azabache, unos santiagos maravillosos. El Museo de Pontevedra, en el casco antiguo de Pontevedra, tiene otra colección extraordinaria también, portapaces, de todo. El Museo de las Peregrinaciones, que ya no está en esta ubicación, ahora está en la Plaza de Platerías, el antiguo Banco España, al lado de la catedral. Tiene piezas muy interesantes de azabache. El museo, este museo ya desgraciadamente era un museo privado que abrió con piezas muy interesantes en Santiago, donde la Plaza Cervantes, en la calle Azabachería. Cerró. Las cosas a veces, un particular, si hace por afición las cosas, suelen salir muy caras. Tuvo que cerrar, porque además era entrada gratuita y eso no se podía mantener. El Museo de los Caminos en Astorga tiene azabaches procedentes de León. Lo de León era para hablar otro día. Tiene unos azabaches maravillosos.
relacionados con la peregrinación, rosarios, vieiras, piezas muy bonitas. Bien, y por ejemplo, estas piezas, ahí tenemos piezas. Bueno, esto está en Madrid, hay un anillo signatario, en fin, unos collares del Museo de Lugo. Esta es una cruz procesional que tenemos aquí en el tesoro de la catedral. El único azabache que tenemos, ahí con esmaltes y demás, del siglo XV, una cruz procesional. Pequeñita, modesta, al lado de las que hay en Galicia, pero muy interesante. Y por último, decir, en Santa Clara la Bella, en Coimbra, un monasterio que se excavó hace unos años, apareció una colección interesantísima de azabaches muy pequeñitos, todos pequeñitos, pero preciosos, con una factura, algunas caras de Cristo, y una manera, procedentes de las monjas que se iban a vivir ahí, o una señora enviudaba, se iba al convento, llevaba sus enseres aparecidos. Tiene una buena colección muy interesante de azabaches en Coimbra. Y por ejemplo, aquí tenemos una higa sextuple, tienen curiosidades y demás. Y creo que nada más, que ya pasó mucho tiempo, ya está. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Valentín, por esta magnífica exposición de lo que significa el azabache a nivel mundial. Azabache que ha partido, lógicamente, de conocimientos que ha habido en Asturias y que, evidentemente, muchos de esos azabaches que has comentado son asturianos, pero hay otros que son de otra procedencia que ya comentaremos el próximo día y que creo que es muy interesante el conocerlo. Como siempre en estos ciclos de conferencias, pues a partir de este momento se abre una pequeña pausa para la intervención de cualquier asistente que quiera hacer alguna pregunta, alguna observación o algún comentario sobre esta charla. ¿Sí? Yo quería preguntarle si en algún otro país de la Europa continental existe azabache de una calidad medianamente buena. Bueno, posiblemente podría contestar Tomás o Manuel. Los registros que yo conozco, en Francia se talló azabache y en Alemania se tallaron azabaches. Incluso en Alemania había cofradías y con exámenes como aquí en Santiago y demás. La calidad no lo sé, unos serían jurásicos, algunos, pero no sé si de la calidad esta, y otros a lo mejor los cretácicos o demás. Se tallaron lo que llamaban azabaches. El azabache sí, en Francia y en Alemania hubo lugares donde, y algo en Portugal, sí. Sí, vamos a ver, para el próximo día aclararé este concepto, pero fundamentalmente el azabache de tipo asturiano, como ya ha dicho Valentín, es el mejor del mundo, por una razón muy sencilla, y es que, siendo fósil de una madera especial que Araucariáceas, al haber atravesado en el depósito de sedimentos esa madera, el flujo de petróleo creó unas condiciones ambientales que no ha tenido ningún otro material vegetal del mundo, sea el turco, sea el brasileño, que no es ni siquiera madera en su origen, sino que son algas, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tipos de azabaches, pero en ninguno de los casos se ha sedimentado con petróleo en su interior a través de los vasos conductores del xilema. Por lo tanto, el único azabache a nivel mundial con las características primeras, que es muy importante, que permanece siglos sin modificarse, es el asturiano. Nosotros tenemos en la Facultad de Biología una colección de, entre comillas, azabaches, allí expuestas, y en 5 años de exposición, los azabaches que no son asturianos están desmoronados, visiblemente desmoronados. Eso más o menos indica cuál es el factor ambiental que los ha mantenido, y es fundamentalmente ese flujo de petróleo que ha pasado a través de su sistema conductor cuando estaban en sedimentación. Aparte de, lógicamente, como ya hablaremos, los árboles que los forman son especiales. ¿Sí?
Bueno, yo quería felicitar a Valentín Montecarreño porque desde luego pusiste el listón muy alto. Estoy encantado de que haya sido la primera conferencia del ciclo y realmente, bueno, yo creo que lo abordaste. En la presentación intenté decir que la calidad del conferenciante, y creo que quedé corto, creo que quedé cortísimo. Yo saco una conclusión de la conferencia de hoy. Es decir, en Asturias tenemos algo que no hay en otros sitios del mundo y no le damos ninguna importancia. La mayor parte de los asturianos ni sabemos lo que es el azabache o que existe aquí. Y lo que dice Tomás es el mejor del mundo. Entonces, un poco la idea de este ciclo es lograr de la administración que permitan una mina para seguir extrayendo piezas y seguir exportando este material a todo el mundo. Bueno, yo les doy las gracias por su asistencia y yo creo que mereció la pena. Totalmente. Bueno, yo no sé si es pertinente la pregunta porque en realidad es una curiosidad personal. Yo, de hecho, la traigo hoy. Tengo una pulsera que me vendieron por azabache. Y bueno, tengo mis dudas, dado todo lo que explican ustedes de las calidades y las diferencias. Yo no sé si me lo podrían mirar para saber si llevo de verdad azabache o llevo plástico. Hay un sistema actual para que el próximo día en la última conferencia nos van a exponer, lógicamente, María Pérez, que es el sistema descubierto y trabajado también en Santiago de Compostela, en hecho, de frotar las piezas de posible azabache asturiano mediante una sustancia que es inocua para el material, se le frota y si después de frotarlo un cierto tiempo, muy poco, atrae a pequeños fragmentos de papel, es azabache. Si no los atrae los primeros fragmentos, no es azabache. No, hay que frotarlos con una sustancia. El próximo día, si quieren, les traigo yo el aparatito con una sustancia para frotar los materiales, porque eso nos pide mucha gente. Entonces, antes, lo que se hacía era, se cogía el ejemplar, en la parte no visible o poco visible de la hoja, pero se hacía una rayita con un punzón, y si esa raya era marrón, decíamos que era azabache asturiano, y si era más negra, decíamos que no era azabache asturiano. Eso es cierto al 50%, con lo cual no es nada seguro. Lo que es seguro es este sistema, que es inocuo por el material y que te da al 100% la realidad. Y esto, María Pérez hablará de él, porque creo que es muy importante para establecer la denominación de origen del azabache cuando te lo venden. Ni más ni menos. Ya hay muchos azabacheros que lo están haciendo, evidentemente, y que están demostrando que lo que están vendiendo es azabache asturiano. No azabache brasileño, ni turco, ni de Túnez, ni de otros sitios. Claro, que no es ¿qué puede ser? El fraude es decir, estudiar trabajando un azabache turco, claro, y decir que es azabache asturiano. Es lo que está pasando. Es el fraude. Claro. Oiga, esto es azabache foráneo y en fin, bueno. Y ya no pedía ni que fuese asturiano, pero por No. No. Azabache, el término azabache debe aplicarse exclusivamente en el concepto actual al azabache asturiano, por su origen, por su formación y por los vegetales que lo forman. Eso es fundamental. Ahora, como esto es un poco largo, pues ahora. ¿Sí? No, nos ha mostrado una cantidad de material histórico, y no tan histórico, pero precioso, de todos tipos. Pero al ver las imágenes, por ejemplo las cuentas, he observado que no hay cuentas con gajos, de gajos. Sí, las hay. Lo que pasa que... Es que digo, a ver si las cuentas de gajos... Sí, las cuentas de Gallón, que se llamaba, y demás. Hay, pero a mí me dieron... Si traigo más no acabamos. Es que se ve de todo, pero digo, ay, caray. Sí. Sí, hay bolas lisas, hay bolas facetadas, muchos tipos de facetas, hay bolas de Gallón,
hay bolas de todo tipo, hay muchos tipos, pero sí los hay, claro, lo que pasa es que aquí no da tiempo a enseñar todo, aquí hay que correr. ¿Alguna? Sí, muchas intervenciones. Hablaron del azabache turco y ellos hacen unas manos que les llaman las manos de Fátima. Eso las han hecho basándose en la mano que se hace aquí de toda la Claro, vida. antigua. Bueno, la mano de Fátima es esta figuración, Sí. la figura nuestra es esta, y la mano de Fátima es la mano abierta, Pero bueno, que se refiere a los 5 mandamientos del Corán y demás, es la representación que tienen. Sí. Ellos sí, no sé, en Azabache, en Turquía, hacen mucho, pero sobre todo bolas y algo de joyería, brazaletes y tal, pero la bola para los rosarios musulmanes, estos que están contando, sí, que están hacen contando. mucho en Turquía, sí. Muy bien, ¿sí? Yo quería saber si los yacimientos existentes de azabache aquí en Oles o en la zona de Villaviciosa, si siguen teniendo suficiente material como para extraer en grandes cantidades, No. cantidades. Es que yo había oído que se habían cerrado porque no había... Eso, se había extraído, no, había azabache o- Eso puede o contestar Manuel perfectamente, el geólogo. No. Depósitos hay. Depósito hay. Tenemos Otra cuestión es... hay Claro. azabache, a pesar de que llevamos ya desde el siglo XIII explotando en la marina de Villaviciosa y parte de Gijón, de la parte oriental de Gijón, hay azabache. El problema es que, y sabemos dónde está, el día que me corresponda a mí, pues hablaremos de una técnica que aplicamos que se llama LIDAR, que es ver el paisaje sin vegetación. Entonces automáticamente salieron galerías, se pueden dibujar perfectamente el trazado que tenían las excavaciones, que en este momento no se ven. Cuando se va por el campo, el que se pasea por Esmariñas realmente no ve nada, prácticamente, porque la vegetación nos ha muerto. Pero realmente hay azabache. Hay azabache, lo que pasa es que hay que dedicar un dinero para investigar, para hacer los sondeos oportunos y que la administración dé permiso para explotar. Y hubo una época, hace unos 15-20 años, en los cuales había interés por el azabache y hubo algún especulador que solicitó permisos de investigación, se estropeó de alguna manera el posible ambiente de investigar. Mira, yo controlo esto porque lo seguí de cerca. El problema fundamental fue que los ecologistas, yo soy ecologista, ecologista además que presumo de ello, pero hay ecologistas muy arrogantes, muy exagerados, y entonces empezaron a armar una campaña y unos helechos que había cerca de donde estaban las prospecciones, bueno, pues impidieron que la administración diera permiso para hacer. Sí, así fue. No. Así fue. Es decir, había unas poblaciones de una cucita macrocarpa, de un helecho un poco raro, y que, bueno, iban a ser afectadas parcialmente, y eso la administración, con las presiones de los ecologistas mal llamados, pues se negó a abrirlas. Sí, tenemos Ni mucho más ni sitio para los helechos. Podemos prescindir. Pero yo pasé la zona últimamente para hacer el libro que se va a publicar ahora y realmente he dicho en aquella zona es por todos lados. O sea, yo tampoco soy un fenómeno de distingo la especie ni la subespecie, pero realmente hay derechos que hay que tener cuidado con las garrapatas porque te pueden poner los pantalones. Bueno, en este caso la cucita macrocarpa es un helecho raro, muy tropical, y solamente hay pequeñas poblaciones en el norte de España que quedan. Pero eso no significa que se hubieran podido salvar las poblaciones que estaban cerca de las aperturas de las minas con algún sistema que no se quiso admitir. Bueno, que no quisieron admitir ecologistas. Y aparte de la ecología, la especulación. Sí. Bien, ¿alguna otra intervención? Bueno, pues muchísimas gracias, Valentín. Gracias.